way you do it. You play the guitar on the MTV. That ain't working. That's the way. Muy buenas noches a todos, bienvenidos a esto que es simple y claro aquí por la pantalla de la televisión pública fueguina. Noche de viernes, una semana, si nos ponemos a comparar lo que fue las post-paso, tenemos que hablar de una semana ya en la cual políticamente y económicamente hablando se reactivó la campaña desde distintos puntos, desde lo que tiene que ver con este movimiento telúrico, por así decirlo, en materia política, ya que vamos a hablar de una de las principales leyes, la cual obtuvo media sanción, que es la ley de alquileres, pero ya vamos a estar hablando con un especialista en el tema, con martilleros públicos, con especialistas en los cuales vamos a estar tratando de entender qué es lo que sucede a nivel nacional y también a nivel Tierra del Fuego, qué es lo que está pasando en nuestra provincia, y además también con otros invitados más aquí en este programa, en esta edición de viernes, una semana en la cual ya empiezan, ¿no?, cada uno de los candidatos a nivel nacional a dirimirse, a medirse también entre ellos y hacer distintas campañas, no solamente lo que se ve en las redes sociales, sino también a nivel periodístico, a nivel político, algunos, los políticos, por ejemplo, del gobierno que está de turno y otros que están allí aguardando desde distintos lugares, y también todos sondeándose y midiéndose y esperando qué es lo que sucede en un no tan largo camino de acá a lo que será el próximo 22 de octubre en estas elecciones nacionales. En esta noche de Simple y Claro, nuevamente, como siempre, estamos aquí acompañándolos en este resumen de lo que nos ha dejado esta semana también a nivel ciudad, qué es lo que sucedió aquí en la ciudad de Ushuaia, pero con quien va a estar acompañándome en esta editorial de esta primera parte, como siempre, Simple y Claro, le quiero dar la bienvenida. Claudio Pardo, buenas noches, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Exo? Muy buenas noches. Un saludo muy grande a toda nuestra audiencia, en especial para vos y para todo el equipo de Simple y Claro y, por supuesto, a todos los compañeros de la televisión pública. ¿Cómo te va? Bueno, Claudio, como siempre, tratando de estar a la altura de lo que es este programa y de cómo lo llevas vos a cabo, y era necesario tener tu análisis, era necesario tener esta lectura que se hace entre líneas en el aspecto comercial, en el aspecto económico y cómo repercute en la provincia. Claudio, ¿qué nos podés decir a nivel nacional qué es lo que ha dejado esta semana? Bueno, en realidad muchísimas cosas han pasado, no solamente en lo que tiene que ver el campo económico, bien, vos lo decías recién, sino con lo que está pasando en esto de lo que va a ser las elecciones a presidente el día 22 y a diputados nacionales y senadores en algunas provincias. Sin duda que hoy fue un día crucial porque se estaba a la espera de un desembolso que en realidad no trae grandes expectativas como así lo hacen ver, porque este desembolso de 7.500 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional lo único que viene es a fondear un poco más a las reservas del Banco Central de la República Argentina, que están en una situación muy delicada. Claro. Evidentemente, pospaso, todos sabemos y sufrimos las consecuencias de lo que fue realmente una devaluación por encima del 20-25%, que a su vez, por el derrame que tuvo esa devaluación posterior a las PASO, hizo que muchos artículos se hayan aumentado muchísimo más de lo que fue este porcentual. Se lo ha visto al ministro de Economía Massa en el día de hoy haciendo declaraciones públicas, donde también pedía cambio de gabinete. Vos lo mencionabas recién en la apertura. Hay un derrame de temas que realmente ocupan y preocupan a todo el arco político, pero también social de la República Argentina, porque tenemos que pensar también en aquella gente que va todos los días a laburar y lo único que quiere es llevar la comida a su mesa, pasar un fin de semana en paz, en familia, no estar pensando cómo hace para que su sueldo le pueda alcanzar simplemente para cubrir las necesidades básicas. Además, Claudio, hay que tener mucho cuidado al momento de hablar, no solamente acá en este programa, como bien lo llevas vos adelante, al momento de escuchar atentamente y preguntar, sino también todos los medios de comunicación. A ver, es una semana álgida, una semana caliente, una semana difícil para los comerciantes. Vos dijiste algo ahí en particular. Solamente laburar y llevar el pan a casa, pagar las cuentas, pagar los impuestos como buen ciudadano y volver a casa.
se está dando esta ola de saqueos en las cuales se están acusando quiénes la están manipulando, quiénes están incentivando, qué es lo que pasa por otro lado, este teje y maneje por las redes sociales, vamos a ir a tal lado esta noche a tal mayorista, a un supermercado. ¿Qué pasa con los comercios de barrio? Hasta ha habido en lugares, y ha pasado acá en Tierra del Fuego, comerciantes más precisamente en Río Grande que se quedaron a dormir en sus comercios por temor a que los saquen. ¿Qué es lo que pasa en ese sentido, Claudio? Es importante parar un poco la pelota, analizarlo, pensarlo y también transmitirle este mensaje a toda la sociedad de que estemos calmados, estemos tranquilos. Cuando algo tracciona, cuando hay movimiento de algo, quiere decir que se vienen cambios. ¿Qué es lo que pasa en ese sentido? Mira, Exo, primero y principal, decir que ese no es el camino, evidentemente, pero que sí, y lo han planteado algunos políticos, la dirigencia, quien tiene hoy la responsabilidad de conducir la República Argentina, la responsabilidad de conducir los gobiernos provinciales, municipales, Claro. deben encontrarse en un punto de encuentro y establecer reglas inmediatamente claras de lo que vaya a suceder. Ni siquiera te digo al mediano plazo, al corto plazo, para poder generar certidumbre y que estas cosas no queden en manos de nadie, ¿me entendés? Porque lo que está sucediendo es esto, Claro. ya lo hemos mencionado muchísimas veces, la falta de confianza, la incertidumbre, la plata que no alcanza. Bueno, las respuestas tienen que venir ahora, no hay que esperar hasta octubre. Esto es lo que es mi humilde opinión. Creo que hoy ya tienen que salir con un gran acuerdo político, como por más que esté en juego quien vaya a gobernar la República Argentina de acá a 4 años más, que todavía nadie tiene garantizado la conducción del país, ni siquiera Massa, ni Milei, ni Juntos por el Cambio, que son las 3 fuerzas políticas a nivel nacional más competitivas después de lo que sucedió en las PASO. Entonces, habría que ser muy prudente, muy respetuoso y decir hoy por hoy, en vez de ir prometiendo grandes obras a futuro, digamos qué vamos a hacer la semana que viene, cómo vamos a resolver algunas cuestiones que realmente tienen que ser de fondo y que tienen que tener un gran consenso. Claro. Mirá, hoy lo planteabas vos en la apertura y yo en la mañana tuve la oportunidad también de dialogar con algunos diputados nacionales del arco, digamos, oficialista y opositor con respecto a la ley de alquileres, que ya te adelantan que no va a pasar del Senado. Entonces, ¿qué más difícil puede ser tratar de buscar un acuerdo político y un consenso cuando las fuerzas políticas en un país democrático como la Argentina tendrían que estar pensando cómo vamos a poder frenar esta bola de nieve que realmente nos está llevando a esto y ojalá que no desenlacen nada más y que rápidamente tomen conciencia de que las medidas que tienen que tomar son inmediatas, Claro. del corto plazo. Claro. Resolver algunos problemas que creo que se pueden hacer. Solamente, y lo han dicho muchos políticos, pero no lo ponen en práctica, observando a nuestros países vecinos, ni siquiera saliendo de nuestra región, ver, observar. Mira, casualmente en el día de ayer me pasaban algunos colegas titulares del diario del año 89, por ejemplo, de Tiempo Fueguino, titulares de Clarín del 2001. ¿Sabés qué hablaban esos titulares? De la realidad que hoy está viviendo la Argentina. Somos tan cíclico y repetitivo que siempre caemos en el mismo pozo. Entonces, bueno, tratar de usar las herramientas que se necesiten y no esperar a octubre. Me parece que la solución de la Argentina pasa por un gran acuerdo político hoy, antes de las elecciones. Por ahí puede sonar como una utopía, pero me parece que es la triste realidad que hoy nos atraviesa. Cuando uno cree, llegan... Sí, te escucho, Exo. No, yo como para ir ya cerrando, Claudio, pero Sí. terminar la editorial, que es interesante lo que estabas diciendo. No, que cuando uno escucha hoy por todos los medios, el Fondo Monetario Internacional nos va a entregar 7.500 millones de dólares, cree que esa es la solución y en realidad la solución no pasa por ahí. Pasa por otros órdenes sociales, políticos y económicos que hay que poner en práctica en nuestro país para poder, como te decía yo, pensar en el corto plazo. Eso creo que es lo más importante para rescatar en este momento. Así es. Que la solución tiene que venir en estos días, no esperar a octubre. Claudio, ya por último te agrego estos datos, pero ya para analizarlos más adelante. Camionero fue uno de los primeros sindicatos que cerró a nivel nacional paritarias con 65% de aumento en 3 tramos.
Sí. 62, entre 62 y 65%, y también el sindicato de neumáticos. Recordemos que fue un sindicato fuerte en el transcurso del año, en el cual impactó en el tema de los precios. Fue uno de los puntapié inicial que marcó en materia de lo que es inflación los neumáticos. Recordemos que hubo como una especie de escasez de neumáticos en todo el país. Otros sindicatos que también ya comenzaron con paritarias, y allí ya se empieza, ¿no?, a abrir este juego en la mesa de paritarias de los distintos gremios a nivel nacional. Veremos qué es lo que sucede la semana que viene. Claudio, te mando un abrazo grande, como siempre. Acá te estamos cuidando simple y claro. Te agradezco muchísimo, Exo. Estamos al tanto de todo lo que va sucediendo en el país y en la provincia, y ojalá, como lo dije recién, se pueda buscar una pronta solución a este gran problema que, como vuelvo a reiterar, no hay que esperar hasta octubre, hay que generarle a la gente certidumbre Así y es. buscarle una solución en lo inmediato. Que no estemos hablando permanente ni de ajustes salariales, ni de bonos, ni de paritaria, sino que podamos establecer una economía estable para que con un sueldo digno la gente pueda vivir y pueda tener certidumbre, por lo menos en el transcurso del año. Un abrazo grande, Claudio. Nos vemos. Saludos, nos vemos. Invitados en esta noche, Sergio Rocchi va a estar hablando, quien es martillero público, tasador. Vamos a estar hablando de lo que tiene que ver ley de alquileres, y también Jessica Garay, flamante secretaria de Políticas Sociales, Sanitarias y Derechos Humanos de la Municipalidad de Ushuaia. Todo lo que sucede aquí en esta semana en instantes, simple y claro. Nos vamos acomodando. Acomódate vos en tu casa, donde estés. Te acompañamos en esta noche y bienvenidos. Ya venimos. Corte y ya volvemos. Look at them yo-yos, that's the way you do it. You play the guitar on the MTV. That ain't working, that's the way you do it. Money for nothing and your chicks for free. Now that ain't. Y seguimos aquí en esta noche de Simple y Claro. Le damos la bienvenida a Sergio Rocchi, quien es martillero público, corredor y tasador aquí de la ciudad de Ushuaia. Sergio, buenas noches, bienvenido a Simple y Claro. ¿Cómo estás? Buenas noches, gracias por la invitación. En esta semana se logró la media sanción en la Cámara de Diputados de la famosa ley de alquileres, una ley que ya venimos escuchando hace mucho tiempo, en la cual implica un nuevo, ¿no?, las nuevas formas con requisitos y lo que tiene que ver con las cuestiones contractuales entre inquilino, entre locatario, locador, y un montón de una serie de cuestiones en las cuales se ve afectado principalmente las personas que necesitan buscar un lugar, una vivienda, alquilar, y aquellas personas que tienen propiedades también. Pero bueno, vamos por partes, porque la verdad que hay mucho por hablar. Se encuentra en una media sanción de esta ley de alquileres. Sí. ¿Y qué es lo que sucede a nivel país en este caso con esta media sanción por parte de la Cámara de Diputados y estas modificaciones, Sergio? Sí, en realidad hubieron más de unas iniciativas, esto viene de arrastre, no es de ahora, ya desde hace tiempo que se viene trabajando en modificarlo desde distintas entidades. Nosotros estamos integrados a lo que es el Consejo Federal de Colegios Inmobiliarios. Bueno, justo me toca ser, junto con Gabriel Martínez, ser los representantes de Tierra del Fuego a nivel nacional, así que tenemos participación activa en forma permanente. Somos el colegio nuestro, el Colegio de Tierra del Fuego, es un colegio fundador también del Consejo Federal, así que tenemos interacción permanente y a veces solemos participar con algunos diputados y demás en el tema de la ley. Claro. De hecho, me tocó estar con Ritondo, después hubo otras reuniones también con Bullrich, o sea, venimos participando gracias a la integración que nos permite el Consejo Federal, ¿no? Hubo más de una iniciativa, inclusive la Cámara Inmobiliaria también presentó algo, hubieron mucho lobby para trabajar en el tema de la ley. Algunos sectores lo que buscaban era directamente la derogación de la ley, y otros buscaban la modificación, y otros buscaban la continuidad de que siga como está o agravar la situación. Hubieron en esta última sesión, hubieron dos dictámenes, que era un dictamen de mayoría y un dictamen de minoría. El de mayoría por el oficialismo, el de minoría por la oposición. El de mayoría no proponía cambios, al contrario, lo que proponía iba a agravar la situación todavía,
porque estaba buscando que continuara con los plazos a 3 años, con la actualización anual, con una inflación ya proyectada de arriba del 100 y pico %. Imagínate los propietarios que ahora se empiezan a vencer, ya, a partir de julio se empezaron a vencer los primeros contratos de la ley 27.551 y los propietarios están optando directamente por no renovar. No quieren renovar porque con esta ley no quieren continuar. No renovar y esperar qué es lo que sucede. Y esperar, o sea, ahora bien lo decíamos ahí en la editorial del programa con Claudio, se espera recién para las próximas semanas el tratamiento de esta ley, la media sanción en la Cámara de Senadores, que no habría quórum en ese sentido. En principio no habría quórum, hay que salir a negociar, es lo que están buscando en este momento. Nosotros también desde el Consejo Federal estamos tratando de contactar y ya estamos generando reuniones con distintos senadores y de hecho nosotros como nuestro colegio también estamos intentando generar algún tipo de reunión con los senadores nuestros, que tenemos los 3 senadores, a ver cuál responde y puede llegar a acompañar la iniciativa, porque necesitamos que esto cambie para que no continúe con la situación actual. Que lógicamente hablándolo tenemos que desglosarlo porque es lo primero, y voy a repasar las modificaciones y las voy a leer ahí al Pollo, le digo, las voy a leer para que lo tengan en cuenta, para no equivocarme y que Sergio corrobore también esto. A ver, estas modificaciones en esta media sanción de la ley de alquileres implica esto: plazo de contratos de 2 años y actualización cada 4 meses. A ver, este proyecto de reforma aprobado establece que la vigencia de los contratos se reduzca de 3, como se venía dando, de 3 años a 2 años, con una actualización que podrá efectuarse dentro de un plazo de entre 4 y 12 meses. Claro. Eso, arreglar un sistema acordado entre las partes. Sí. ¿Cómo sería eso? ¿Cada 4 meses? Bueno, lo que está fijando no caminó la derogación, caminó el dictamen de minoría. Precisamente el dictamen de minoría lo que proponía era modificar plazos mínimos, porque lo que estás haciendo es plazo mínimo, es decir, plazo mínimo del alquiler a 2 años. Claro. Ahora, y la actualización, plazo mínimo de actualización, 4 meses, tomando como acuerdo de partes la posibilidad de transar, negociar, conversar y acordar algún tipo de índice que sea aplicable para esa actualización. Habla del índice de precios del consumidor, sí, que es el índice, claro, el IPC, el índice del mayorista, o también por el de salarios, pero fíjate que tiene una adición que dice cualquier otro, en definitiva, que se pueda llegar a acordar. De los mencionados, cualquier otro de los anteriormente mencionados. Ahora, el índice, el IPC, el índice consumidor, es el que toma INDEC al momento de brindar la información de la lectura de la inflación mensual. Sí. Y en ese sentido... Es una canasta, en realidad. Claro, el tomando IPC, la canasta básica. El de precios al consumidor es una canasta, como una canasta básica de consumo, donde hay cosas que habría que ayornarse, porque ese IPC, por ejemplo, está contemplando hoy un consumo de carne promedio de 70 y pico de kilos, cuando estamos en más o menos 40, 42. Entonces, la composición habría que reverla un poquito, porque no está siendo del todo fiel a la cultura de consumo que estamos teniendo hoy, ¿no? Claro. Ahora, la ley de alquileres primero pasó a ser primero un proyecto de ley que se presentó en comisiones y después va al Congreso a tratarse. ¿Por qué durante tanto tiempo es que costó este tratamiento? ¿Por qué durante tanto tiempo es que costó esta media sanción? Porque son batallas políticas. Lamentablemente se politizó. Hay gente que está asusando cuestiones políticas de por medio. No sabemos, algunos dicen que es por mala intención, otros que simplemente por desconocimiento de cómo se comporta un mercado, de qué es lo que pasa con las variables de mercado, pero esto es muy sencillo: cuando vos no tenés rentabilidad vas a retirar el bien tuyo, lo vas a retirar del mercado, y es lo que sucedió. Claro. Aparte tenemos otro problema, porque el problema del alquiler no es nada más que la ley. Yo pongo siempre un ejemplo. En la década del 90, a mí me pasó, cuando teníamos la 23091, con cierre de contratos, eran plazos mínimos también a 2 años, yo llegué a tener la misma unidad, renovarla 4 veces, en total 8 años, sin variar el valor del alquiler. Y, a ver,
y no había problema. Claro. Se podía mantener la estabilidad. El porque sueño de tu inquilino, ¿no? También, digamos, renuevo contentos todos, claro, contentos todos porque se renovaba sin ningún tipo de problema. Venía y decía, che, renovamos, sí, dale, mantenemos el valor, porque no había necesidad de cambiarlo, porque había estabilidad económica. Entonces, eso es lo que necesitamos. El problema de la ley actual, de la 27.551, es un problema de contexto. Está fuera de contexto, vos no podés actualizar. Es como que quieres comprar algo hoy y pagarlo dentro de un año con el mismo precio. Es inviable. Claro. Por el contexto inflacionario en el que estamos inmersos. Claro. Entonces, lo que hay que poner son las cosas en su lugar, pero la ley lo que hace es tratar de adaptarse a un nuevo contexto. La realidad es que el problema de fondo es la inflación y el problema monetario, la irresponsabilidad política con el manejo del Banco Central. ¿Por qué? Porque esto nos lleva a que al haber inflación y al tener semejantes tasas, no hay entidad financiera que pueda emitir créditos hipotecarios. Al no emitir créditos hipotecarios, todas las personas que deberían ser propietarios, que deberían pasar a ser propietarios, se mantienen obligados en el mercado del alquiler. Entonces, comprimís un mercado innecesariamente. Entonces, lo que tienen que hacer es descomprimirlo. ¿Cómo lo descomprimís? Con estabilidad monetaria para que hayan créditos hipotecarios, para que haya nuevos dueños. Eso es lo que necesitamos, son nuevos propietarios. Entonces, automáticamente se descomprime el mercado del alquiler. Es difícil, ¿no? Más que nada porque las personas, las familias en las casas están pensando. Y ahora en el próximo bloque vamos a hablar de lo que pasa específicamente en Tierra del Fuego, porque es otro mundo, digamos, en teoría. No, hay similitudes con otros lugares, pero nosotros tenemos nuestras particularidades. Claro, vamos a ir a esas particularidades en el próximo bloque, pero antes, Sergio, usted dijo algo muy importante, dijo, bueno, hay que descomprimir este mercado y para eso desde el Estado o también los bancos privados, ¿no? La posibilidad de brindar estos créditos hipotecarios para que la gente empiece, bueno, a entrar en estos planes. Con esta tasa es inviable. Con esta tasa de inflación es inviable. A ver, no puede ser que hayan subido, pongo ejemplos a veces que usamos, que se necesitan en los departamentos, en las casas y demás, una caldera, una dual nacional de 32 kilocalorías, que se usa mucho, valía 130 y pico mil pesos en mayo del año pasado y ahora estamos hablando de 1.300.000. No es que estamos hablando de una inflación del 100 y pico, 200%, estamos hablando de una suba de más del 1000%. Es inviable. Es inviable. Y lo mismo pasó con los materiales. Ahora los materiales de construcción, con el tema de esta disparada, de esta devaluación en realidad de la moneda, por parte del Banco Central al día siguiente de las elecciones, el Banco Central devaluó nuestra moneda en 20 y pico %. Supuestamente el Fondo Monetario pedía un 60%. Bueno, imagínate lo que hubiese sido un 60%. Hubiese sido explosivo para nosotros. Claro. Bueno, eso llevó a que las empresas que venden materiales de construcción cerraran las puertas, acopiaran, estoquearan y no salieran a vender. Claro. Y los que salían a vender a través de conocidos, lo que proponían era decir, yo te entrego el material, yo te doy, pero sin precio. A lo que viene, viene. Claro. Te lo entrego, pero después, como viene, porque hay obras que tienen que continuar. Sergio, vamos a ir a un corte en esta nueva edición de Simple y Claro y volvemos a hablar sobre el tema de la ley de alquileres y más específicamente en Tierra del Fuego. ¿Qué es lo que pasa con los nuevos contratos? ¿Qué es lo que va a pasar según esta ley? ¿Qué es lo que pasa con los inquilinos? Alquileres informales también, hay de todo. Hay de todo un poco para hablar. Sergio, gracias, como siempre. Ahora venimos, ahora volvemos y seguimos hablando. Quédate y no te vayas. Seguimos en esta noche de Simple y Claro dialogando con Sergio Arroqui, quien es martillero público, tasador, hablando con respecto a esta ley de alquileres, su media sanción. Y en el corte surgió algo muy particular porque uno conoce lo que trasciende
a nivel mediático en lo que tiene que ver, por ejemplo, la media sanción en el Congreso de Diputados y qué es lo que pasa después en el mapa político, ¿no? Pero también hay que bajarlo a tierra en el sentido de qué es lo que pasa en nuestra sociedad. ¿Y qué ha dejado, Sergio, esta media sanción de la ley de alquileres con estos puntos modificados? ¿Qué es lo que ha dejado? ¿Qué es lo que pasa por la cabeza de un propietario? ¿Qué es lo que pasa por la cabeza de una persona que tiene que alquilar? ¿Qué es lo que pasa por la cabeza de dos personas que tienen que renovar su contrato? Las consecuencias que a veces no se miden, porque una cuestión es la política. Ajá. Y otra cosa es cuando vamos al llano, cuando vamos a la tierra y tocamos lo que pasa con el mercado. Claro. Hoy los propietarios dijeron, espero a ver qué pasa con la ley. Y los que tienen que renovar un contrato no lo renuevan. Y si lo renuevan, te lo van a renovar basado en uno que viene, si es que ya lo tiene. Entonces el 1198 del Código Civil te permite hacer una renuncia expresa de plazo mínimo por parte del locatario. Entonces haces un contrato cortito a la espera de lo que pueda llegar a suceder con la ley. Claro. Ahora, el que tiene una propiedad disponible para alquilar, no te cierra el contrato. Se queda a la espera y te lo deja vacío. A ver, o sea, en este momento hay personas que tienen propiedades, una propiedad para alquilar, y está pensando qué hacer. Pero es lógico. A ver, si tenés una actualización anual versus una actualización cuatrimestral con acuerdo de partes, donde vos ves que el índice que puedas elegir te va a permitir tener escalones más cerca, vas a tener otra rentabilidad, y aparte se va a poder contemplar en la ley nueva, en la modificada cuando salga, si es que sale, claro. Si es que pasa por senadores, y no se modifica, porque ese es otro tema, porque puede pasar por senadores, cambiar un punto y coma, tiene que volver a diputados. Entonces, pero tiene la opción también de contemplarse para aquellos, por ejemplo, que van a estudiar, que van a hacer un tratamiento por cuestiones de salud y necesitan alquilar una unidad por 8 meses, 6 meses, 10 meses, lo que fuere, que en la ley, en la 27.551, no está contemplado. O sea, está muy difuso. Claro. Entonces, porque no hay una definición exacta. Ahora, eso sí se está contemplando. Claro. Entonces, habla de los 2 años solamente, no habla de un tiempo menor. No, la anterior hablaba de los 3 años y se presumía que aquel que pasaba los 3 meses de un contrato, se presumía que era 3 años, cuando en realidad vos tenés que tener libertad de contratación. Entonces, muchos dicen, la mejor ley es la que no existe, porque permitiría que las partes se pongan de acuerdo y no haya ningún tipo de problema. Cuanto más intervenís el mercado, más ahuyentás a los oferentes. Esto es bien claro. Vos querés que haya oferta, dejá que las partes se pongan de acuerdo. Pero necesitamos también estabilidad económica para que haya más disponibilidad y desde ese caso, si un propietario se pasase de la raya, por decirlo de alguna manera, en sus pretensiones, que el locatario, el inquilino, tenga la posibilidad de competir con otra unidad. En otras épocas nosotros teníamos que venderla, por decir de alguna manera, a la unidad para que sea alquilada. Teníamos que seducir. Hoy no alcanzás ni a publicar porque ya tenés lista de espera. Entonces no publicás, porque si publicás te entran por día arriba de 500 consultas. Y gente que está desesperada con justa razón. Porque es con justa razón. Y después, ya bajando un poco más a lo que es el tema contractual, ¿no? El tema de en algunos lugares se acepta o no, con mascotas, con chicos, el tema de lo que es adentro, las cuestiones, los accesorios, digamos, de la propiedad o de la vivienda alquilar. También volvemos al ejemplo del mercado. A ver, si vos tenés una unidad que decís, la quiero sin mascotas y la quiero sin chicos y no la podés alquilar. Y ves que todas las otras sí se alquilan. Y vos la tenés que alquilar. Claro. ¿Qué harías? Y lo primero que vas a decir, bueno, está bien, empiezo a aceptar chicos. Y si seguís sin alquilarla, y bueno, está bien, acepto mascotas también, pues yo la tengo que alquilar. Claro. Bueno, eso es el mercado. Ahora, hoy se dan precisamente por haber querido beneficiar a alguien o a un sector, a una parte, que en definitiva la terminaron perjudicando porque desaparecen propiedades en disponibilidad.
Entonces, al desaparecer el propietario, es dueño de poner condiciones que tampoco serán las más lógicas. Nos vamos a Tierra del Fuego, particularmente, que usted recién mencionaba que es algo parecido a lo que se está viviendo, pero hay ciertas particularidades a tener en cuenta en nuestra provincia. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Hay mayor demanda que oferta? ¿Cómo están en este momento los contratos? Usted mencionó que julio, agosto es un mes bisagra del año como para renovar contratos o no. A ver, la lógica decía que a partir del 1 de julio, en realidad 1 de agosto, porque julio entró en vigencia en julio del 2020, entró en vigencia la 27.551, la gente, muchos se quedaron a la espera a no lanzar contratos hasta no ver qué pasaba, entonces hubo algún delay, alguna demora en salir con los contratos nuevos, en el 2020 se empiezan a vencer ahora en agosto, septiembre, octubre del 2023, cumpliendo el plazo mínimo establecido por la ley. Ahora, hoy la situación da de que hay propietarios que no quieren ponerla otra vez a 3 años. No quieren. Tampoco quieren que haya una actualización anual. Porque hoy el ICL te está dando, que es el índice de actualización que se está utilizando por el Banco Central, hoy te está dando el 100 y pico % de un escalón, pero una vez al año. Entonces, esa falta de rentabilidad hace que muchas personas que en otros momentos hacían desarrollos propios, tenían un terrerito, hacían varios departamentos para alquilar, bueno, eso se retiren. Hoy la situación es esa. Y después tenés la otra. Hay mucha irregularidad en contratos donde el inquilino y el propietario tratan de ponerse de acuerdo por fuera de lo que establece la normativa. Entonces nosotros como profesionales del mercado inmobiliario, nosotros decimos, no, muchachos, la ley es la ley, hay que respetarla, hay forma de hacer algún tipo de contrato más corto para esperar, en algunos casos muy puntuales podría llegar a hacerse, pero nosotros siempre buscamos que la ley se respete por ambas partes. Claro. Entonces, cuando tienen que esquivarla, van a acuerdos entre partes por fuera, por ahí de la 27.551, ¿no? Y ahora, ¿no existiría, no se seguiría manteniendo esta demanda por parte de la gente? Usted mencionaba que, bueno, yo pongo un aviso, un clasificado y atiendo 500 llamadas por día. Sí. Como para poner como un ejemplo simbólico al momento de ofrecer una propiedad para alquilar. Pero no habría, al momento de hacer una actualización anual, por ejemplo, ¿no? Por un año, no tendría, bueno, se cae un inquilino, aparece otro contrato, renovar otro contrato. ¿No sería algo beneficioso en ese sentido? ¿El qué? ¿Acortar el plazo? Acortar el plazo de alquiler para cierto tipo de propiedades. Sí, lógico. Cuanto más flexibilices el mercado, más posibilidades de oferta vas a tener. Lo que necesitas precisamente es no intervenir. Cuanto más rigidez y más intervención hay en el mercado, menos van a participar los oferentes. Yo ponía un ejemplo con algunos de los compañeros que están acá en el canal. Si vos tenés un auto y lo querés vender, ¿por qué te van a fijar las condiciones de precio de venta? ¿Por qué te van a decir durante cuánto tiempo podés cobrarlo o no podés cobrarlo? Si el mercado estuviese desregulado como corresponde, en un mercado de estabilidad económica, donde también hubiesen créditos hipotecarios, ¿sí? Jugaríamos de otra manera, porque el inquilino directamente diría a este no y a este sí, porque tendría opciones, como pasó durante mucho tiempo. Hoy lo que falta son opciones. Hoy lo primero que hay se tiran de cabeza y como pueden, con tal de cerrarlo, y muchas veces logran contratos con unidades pequeñas para muchas personas, que tampoco es bueno porque van desmedro de la calidad de vida. Podría elegir. Deben elegir. Lo mejor que puede hacer una persona es tener la posibilidad de elegir. Pero para eso hay que desregularles el mercado y tiene que haber estabilidad acompañando. Sergio, un placer tenerlo acá en este programa. La verdad que ha sido muy específico con sus ejemplos, muy claro. Y hay mucha expectativa. Y además también teniendo en cuenta dentro de este mapa, digamos, político, ¿no? Esta situación, tiempos políticos de previo a elecciones y todo eso, y también, ¿no? Quiera o no, se especula o se mide, o como bien decía usted, bueno, yo como propietario me quedo y espero a ver qué es lo que va a suceder y todo eso. Desde donde ustedes están acompañando aquí en Tierra del Fuego, ¿qué mensaje le puede decir a la gente, al inquilino, al propietario,
con respecto a lo que está pasando? Que busquen una opción que les permita tener proyección en el tiempo con un mercado que sea más dinámico. Ajá. Cuanto más rigidicen los mercados, menos van a funcionar. Entonces, que piensen en que se necesitan mercados dinámicos, donde las variables fluyan y pueda existir la competencia. Si tenemos mercados competitivos, siempre vamos a tener mejor calidad y precio. Si vos lo regulás demasiado, que fue lo que pasó, Claro. vas a perder calidad, precio y oferta. Se te retira la oferta. Y cuando se te retira la oferta, en un mercado como el actual, donde no tenemos créditos hipotecarios y donde los que deberían ser nuevos propietarios tampoco lo son, imagínate, esto es un cóctel explosivo. Gracias. No, por nada, al contrario, gracias a ustedes y a disposición. La verdad que ha sido fácil de entenderlo ante una ley tan compleja. Nosotros vamos a hacer un nuevo corte. Enseguida la flamante secretaria de Políticas Sociales, Sanitarias y Derechos Humanos, Jessica Garay, aquí con nosotros nuevamente para charlar de todo lo que sucede en la ciudad de Ushuaia. Corte y ya venimos. You play the guitar on the MTV. That ain't working, that's the way you do it. Money for nothing and your chicks for free. No, that ain't working. Y seguimos aquí en Simple y Claro y le damos la bienvenida a la secretaria de Políticas Sociales, Sanitarias y Derechos Humanos, Jessica Garay. Secretaria, muy buenas noches, bienvenida aquí nuevamente, ¿cómo está? Buenas noches, muchas gracias por la invitación, muy bien. Bueno, recientemente asumida en esta nueva cartera, primero hablar un poquito, ¿no?, de lo que es técnicamente la Secretaría de Políticas Sociales, Sanitarias y Derechos Humanos, los ejes por los cuales comienza, ¿no?, a transitar usted y los objetivos principalmente que tiene, ¿no? Sí, a ver, la Secretaría de Políticas Sociales, Sanitarias y Derechos Humanos es una secretaría de las más grandes que tiene el municipio de Ushuaia, con una diversidad de temas que la hace así de compleja también, porque no solamente trabaja temas que están referidos a las infancias, a los adultos mayores, a lo que tiene que ver con discapacidad, con pueblos originarios, todo un trabajo también en el territorio, con los centros comunitarios, con las sedes barriales. Tiene una mirada, para mí, desde el origen de nuestra gestión, allá por diciembre de 2015, que tenía que ver con un fuerte anclaje territorial, con un gran porcentaje de asistencia también, pero por sobre todas las cosas pensando en que hay una parte amigable de todo eso, que es el trabajo y la tarea comunitaria que nos ha tocado, y en mi caso también desarrollarlo a través de un área muy importante que hemos desarrollado y hemos creado en este Ejecutivo, que fue el área de salud, por ejemplo. Entonces los temas son diversos, es amplio, es complejo, sobre todo en un contexto, como escuchamos también recién, lo que atraviesa alquileres. Estamos en un contexto económico complejo donde los vecinos de nuestra ciudad están atravesados. Hoy la clase media trabajadora no llega a fin de mes, hoy la clase trabajadora no puede pagar su alquiler, es la primera vez en la historia que esto sucede. Entonces obviamente las áreas sociales se ven súper atravesadas por todas estas temáticas. Obviamente uno va trabajando con las distintas familias, con las distintas realidades, no todos los casos son iguales, pero tiene que ver mucho con el laburo territorial, el laburo de articulación, con un trabajo comunitario y el cambio, que si bien es por muy poquito tiempo, yo en el mes de diciembre asumo la banca en el Consejo, me toca hacer casi, te diría, una intervención para reordenar y reacomodar las políticas que va a llevar adelante nuestro intendente Walter Boto en los próximos 4 años. Recordamos que el 14 de mayo fuimos electos una vez más para continuar con este modelo, con este proyecto, y tiene que ver con mi intervención en la Secretaría, con poder reorganizar y generar una base consolidada para lo que va a ser nuestra tercera gestión. Ahora, desde la Municipalidad usted mencionó 3 puntos claves. Bueno, habló de hábitat, habló de vivienda, habló de salud también. Recordemos, la Municipalidad de Ushuaia cuenta con una unidad móvil sanitaria que constantemente está en distintos barrios en las cuales si uno se pone a ver, si uno le presta atención médica general, odontología, pediatría, oftalmología por sobre todas las cosas, y ahí quería apuntar la cuestión de la niñez
y la salud, ¿no? ¿Cuáles son las principales necesidades que tiene la gente en cuanto a eso? El tema de la niñez, el tema de la salud de los chicos, la atención pública, la atención médica, que es sumamente pan de la mano, ¿no? La educación y la salud. Sí, por eso fue uno de los, me parece, de los bastiones más importantes de nuestra gestión. Cuando uno empieza a trabajar en el territorio y empieza a trabajar con las instituciones y puede empezar a detectar esos indicadores que luego terminan siendo por delante nuevos dispositivos o nuevas políticas públicas. Hace, unos días, ya a cargo de la Secretaría, hablando con parte de los trabajadores de la Secretaría, hablábamos de cómo habíamos comenzado esa colonia en enero del 2016, en un contexto también que venía a complejizarse cada vez más. Teníamos las colonias de deporte y las colonias de políticas sociales. Y hubo una razón de eso, que cuando nosotros pudimos salir al territorio encontramos con que muchos niños y niñas se encontraban muchas horas solos en su hogar cuando mamá o papá estaban trabajando y a veces 2 trabajos. Y nos encontramos con ese hermano mayor, a veces de 10 o 12 años, que cuidaba al de 8, al de 6, al de 4, y el riesgo que tenían de estar en sus hogares solos tantas horas. Entonces se generó ese dispositivo que además luego nos permitió con el equipo de salud empezar a trabajar esos indicadores sanitarios, ¿no? Entonces, a veces cuando uno piensa como Estado que tiene que tener todas las necesidades básicas satisfechas, no solamente es, lo estructural, ¿no? A veces tiene que ver con los cuidados, a veces tiene que ver esto con la atención sanitaria, y eso fue parte del trabajo que nosotros fuimos desarrollando. También creo que hubo un antes y un después de la pandemia, creo que hay un post-pandemia que muchas instituciones y muchos programas y políticas que se venían desarrollando, que era esto de cara al vecino, salir al territorio, encontrarnos todos juntos, no se pudo retomar como lo veníamos haciendo hasta 2019, y creo que hay que volver a ese origen, que es volver a salir a la calle. El Estado tiene que estar presente, sobre todo un Estado municipal que es permanentemente de cara al vecino. Eso no lo podemos perder. Seguramente muchos de ustedes en algún momento escucharon al intendente decir que no quiere funcionarios de escritorio. Y a veces parece ya una frase media trillada, pero tiene que ver con eso. Nosotros hemos tenido una gran identidad de trabajo en el territorio, de trabajo con cercanía, y creo que sobre todo en momentos electorales como los que estamos viviendo tenemos que recuperar esa empatía y no perder incluso la sensibilidad social con la comunidad. Entonces, la llegada a mi secretaría tiene que ver con eso, con reacomodar algunas cosas, con volver al origen de nuestro proyecto y volver a generar esa empatía, no solamente con los vecinos y esa escucha activa, sino también volver a recuperar el vínculo con los trabajadores municipales, que además estuvo atravesado en una fuerte discusión gremial en el último tiempo, pero la discusión no solamente era la salarial. Entonces, me parece que estamos en un momento clave, que hay que recomponer los vínculos y hay que hacerlo de esta manera, con empatía y con escucha activa. Siempre se toma como punto de inflexión la pandemia en materia de educación. Ha crecido y se ha visto después de investigaciones y estadísticas y números, todo eso, gran número de analfabetismo que lamentablemente, usted lo mencionaba, chicos que de 12 años que tuvieron que dejar de ir a la escuela porque no tenían para la tarjeta para el colectivo, o la mamá tuvo que dejar de trabajar, o cuidar de sus hermanitos. En ese caso, ¿cómo está actuando la municipalidad? Siempre detectando, siempre, ¿no? Ahí se trabaja mucho de manera interinstitucional con otras instituciones que estén con mayor cercanía, todas las educativas, pero también con todos los referentes barriales, con los comedores, con los merenderos, porque muchas veces esos dispositivos, por eso te hacía mención a lo que fue la colonia en aquel momento de políticas sociales, todos esos dispositivos son los que nos permiten poder identificar cada uno de estos casos de vulnerabilidad y poder trabajar de manera mancomunada con otra institución para que ese niño, esa niña vuelva a ser obviamente institucionalizado, en este caso en una escuela, en un jardín, en un secundario. Pero me parece que tenemos el desafío, todas las instituciones, en volver a ese 2019, ¿no? La pandemia nos ha marcado, trajo muchas cosas muy dolorosas, muchas pérdidas, mucho aprendizaje, pero también creo que nos trajo muchas herramientas que vinieron para quedarse y que incluso tenemos que seguir profundizando. La conectividad fue algo clave para todos nosotros. Sí. Y me parece que tenemos que seguir nosotros reforzando cada una de esas cosas que vino y que aceleró procesos incluso internos, institucionales, muy rápido, de problemas estructurales que no se daban. Y tuvimos que acelerar y ayornarnos. A mí me tocó estar en PAMI, en ese momento la receta electrónica fue algo clave, por ejemplo, ¿no? Las consultas por videollamada con los profesionales. Y de fácil entendimiento y comprensión, ¿no? Para los... No fue tan fácil para los adultos mayores, pero tuvimos que generar herramientas para que ellos empiecen de a poco a familiarizarse con la tecnología, ¿no? Así que también por eso hubo muchos momentos malos y críticos y dolorosos, pero también tuvieron cosas buenas como el avance de la tecnología, que creo que tenemos que seguir profundizando.
Se cumplieron este año 40 años de democracia, ¿no? Y más que nada, y más que nunca, y más vivos los derechos humanos. Y eso es parte de como bien usted, claro, como bien usted decía recién, no solamente somos funcionarios o no se pretenden funcionarios de escritorio, sino de acción y acompañamiento para con el vecino. Cuando hablamos de derechos humanos, ¿qué es lo que pasa aquí en Ushuaia? Hoy los derechos humanos creo que es una discusión que está en auge, sobre todo con lo que tiene que ver con otras plataformas de propuestas electorales como la de Milei, que es todo lo opuesto a nuestro proyecto nacional y popular, basado en nuestra columna vertebral en los derechos humanos, en las garantías del Estado. Creo que es una discusión que tenemos que poder dar absolutamente todos, quienes somos hijos de la democracia, quienes nacimos en democracia y quienes no, quienes padecieron otro contexto nacional en otro momento donde no estaban garantizados esos derechos. Me parece que tenemos que poder darnos la discusión entre todos y tenemos la gran responsabilidad además de poder ser comunicadores con nuestros hijos y con nuestros nietos de qué consiste y qué es la democracia efectivamente, qué son los derechos humanos, qué perdemos y qué ganamos con un modelo o con otro. Hoy creo que está en discusión, creo que hay una gran parte de la comunidad que no comprende qué implica los derechos humanos, qué implica las garantías, qué implica el derecho, digo, cuándo termina y empieza el tuyo y el mío, y creo que es una discusión que tenemos muchos que dar con mucha responsabilidad porque además somos comunicadores y formadores de opinión además. Nosotros venimos haciendo un gran trabajo con las escuelas en este sentido, en materia de derechos humanos. Sobre todo hay un sector que hemos empezado a desarrollar hace muy poco tiempo que tiene que ver con pueblos originarios también y hablar de nuestra historia y hablar del origen de Tierra del Fuego, de las familias, digo, que hace muchos años pisaron esta tierra y crecieron en esta tierra, y me parece que lo importante es seguir hablando de esto, ¿no? Y entender efectivamente qué es una cosa y qué es otra, sobre todo en 40 años de democracia. Digo, hoy lo que no puede pasar es que respondamos con violencia a la violencia, que no respondamos, digo, esto que sucede en las redes sociales, de tanta virulencia a la hora de opinar, ¿no? De ir en contra del otro. Yo soy una de las personas que cree que mi opinión no puede bloquear o anular la tuya y viceversa, ¿no? Y tu opinión y tu mirada no puede anular la mía. Creo que tenemos que empezar a bajar un poco todos los decibeles que la política partidaria o electoral nos ha puesto en un lugar de posicionamiento en donde o es lo que yo pienso o no es nada. Claro. Y creo que hoy estamos en una instancia donde si avanzamos un poco más vamos a perder todo ese avance de 40 años de democracia y derechos humanos también. Así que creo que es un momento clave. Hay muchas personas, secretaria, que en el transcurso, y siempre, lamentablemente, tenemos que volver a este punto de inflexión que es la pandemia, pero muchas personas que se quedaron sin trabajo, muchas personas que descubrieron también una faceta nueva en la cual, bueno, quiero ser emprendedor, quiero empezar a vender esto, quiero artesanalmente empezó con algo, y tuvieron que ser guiados con herramientas, con un financiamiento, con una asesoría, con capacitaciones. También su secretaría tiene algo importante a tener en cuenta, ¿no? Hay personas que todavía no conocen, que tienen un espacio público, por así decirlo, que la municipalidad les brinda un espacio para poder vender sus productos. Estamos hablando de ferias, más que nada este fin de semana, el domingo se va a dar una feria más que interesante en Ester Fadul, que es la feria circular, en la cual van a estar con emprendedores relacionados con el compost, con el reciclaje, brindando mensajes también del medio ambiente. Sí, esto es un mix entre emprendedoras en el área de economía social que tenemos dentro de la Secretaría, en conjunto con ambiente, y además me parece que es interesante el mensaje y esta expo es distinta y esta feria es distinta porque está atravesado por la mirada ambientalista. Hay una gran movida en el mundo que tiene que ver con la economía circular, que tiene que ver con reciclar esa prenda, ese elemento, ese objeto, que lo que a mí no me sirve a mí le puede servir a otro, y esa emprendedora lo que hace es darle un valor agregado, y no en todos los casos es necesariamente lucrativo. Hay otras movidas en el mundo que tienen que ver con la economía circular que no necesariamente es lucrar, ¿no? No vendo eso que modifiqué, que mejoré. Me parece interesante, es la primera propuesta que se hace de manera conjunta. Creo que va a haber muchas más propuestas y se va a sumar mucha más gente, porque además en contextos económicos complejos lo que vuelve a aflorar tiene que ver con esto, con la economía local y social de la gente, ¿no? En un momento de pandemia nosotros hemos dado muchas ayudas técnicas para esto que vos decías recién. Bueno, esa mujer que se quedó sin trabajo porque era mucama en el hotel, ahora va a emprender desde su casa y el Estado de alguna manera lo ayudó y salió
salió adelante y también son paliativos, ¿no? Hay gente que profesionalizó y siguió creciendo en eso y hay otra que la hizo por un tiempo determinado y luego volvió a su rubro. Y está bien también, ¿no? Digo, las dos cosas o todas son válidas. Me parece que en este sentido es importante que el Estado esté presente y siga acompañando. Y sobre todo en esta que decías recién del fin de semana, con ambiente de empezar a seguir bajando mensajes claros que tienen que ver con las políticas ambientales, ¿no? Que nosotros vivimos en una naturaleza única, hermosa, Ushuaia es un destino único, pero a veces no somos tan conscientes de eso, ¿no? A mí me pasa muchas veces hacer algunos comentarios, tengo un humor bastante irónico, digo, y seguramente si ahora salimos del estudio tenemos 3 o 4 compañeros fumando y que lo primero que hacen es tirar la colilla al piso, ¿no? Y vamos a caminar y hacemos trekking y somos deportistas, pero si podemos dejamos algún papelito, la botella, la colilla de cigarrillo. Entonces hay cosas que digo, tenemos que empezar por casa para pensar en algo más grande y más colectivo y más general. Primero pensarnos nosotros qué hacemos como aporte a esa política ambiental o a la inversa, ¿no? Cómo vamos en contra de toda esa política ambiental con algo tan simple como la colilla de cigarrillo. Secretaria, ya por último y un poco más breve porque seguramente va a ser a futuro y va a volver aquí nuevamente para hablar de eso. Esta nueva función le va a ayudar a adquirir más herramientas y acercarse más al vecino porque usted ya en diciembre va a estar ocupando una banca en el Consejo Deliberante. Es una plataforma, ¿no?, de lanzamiento, de prepararse más allá de toda la trayectoria que usted viene trayendo y experiencia. Esta es un área muy específica, ¿no? Sí, a ver, me parece que es un nuevo desafío lo que va a suceder en diciembre. También hay periodistas que me han preguntado en los últimos días si uno se viene preparando para eso y la verdad que no. ¿Por qué digo no? No estoy pensando en el bloque como tal, sino que soy parte de un proyecto político que viene hace muchísimos años, que tenemos claro cuáles son nuestras fortalezas con las políticas públicas, sabemos lo que queremos, sabemos cómo nacimos, cómo vinimos, cómo llegamos hasta acá, sabemos dónde queremos ir. Nosotros no somos un proyecto de 4 años, somos un proyecto de más de 20 años de gobierno. Digo, gobierno, cuando uno lo piensa en lo municipal, en lo provincial, en lo nacional, sí. A veces eso se alinea, y se lleva adelante todo junto. Y la responsabilidad diaria, que la que tengo hasta la semana pasada era la Secretaría de Gobierno del municipio, con otro tipo de responsabilidad, con otro tipo de complejidad, con otro tipo de discusiones también. Sí, con mucho más riguroso también, mucha fiscalización, mucho control. Y hoy me toca desde otro lado, algo más social. Yo los primeros 4 años de la gestión estuve a cargo de la Subsecretaría de Políticas Sanitarias, así que conozco perfectamente al sector, el área, los trabajadores, las fortalezas y las debilidades que también tenemos. Y obviamente sigue nutriendo, a mi formación claro. Como cuadro político también para llevar adelante seguramente en diciembre esto que va a ser la banca del Consejo, donde, como lo dije en campaña, voy a trabajar fuertemente por la salud pública y por los adultos y adultas mayores de la ciudad. Secretaria, un placer como siempre tenerla aquí en Simple Claro. Gracias a ustedes. Buenas noches, gracias por estar aquí. Nosotros hemos llegado al final de este programa, les deseamos un excelente fin de semana. Y los esperamos nuevamente aquí en otra edición de Simple y Claro. Y yo los espero el lunes al mediodía con el noticiero. Volvemos con todo. Así que tengan un excelente fin de semana. Look at them yo-yos, that's the way you do it. Play the guitar on the